En este segundo vídeo vamos a mostrar el resultado del trabajo realizado sobre el levantamiento de información sobre el parque edificado de las islas. Este trabajo se ha realizado para identificar las características que presentan los edificios de las tres islas, tanto constructivos como en el uso y consumo de la energía. Primero vamos a presentar un poco cuál ha sido el objeto de este levantamiento de características constructivas. Luego vamos a explicar cómo ha sido ese proceso de levantamiento de la información y después vamos a analizar las características que presenta el parque edificado en las islas y las consecuencias que tiene o problemas o deficiencias que se han detectado. En esta presentación, como hemos dicho, vamos a mostrar el resultado del levantamiento de información edificatoria de las islas y cómo este trabajo ha servido de base para poder realizar la caracterización de los edificios residenciales, hoteleros y públicos. Todo este trabajo se ha llevado a cabo para poder diseñar y definir las estrategias bioclimáticas más apropiadas para la casuística edificatoria de Galápagos y con las que poder lograr el cambio de paradigma de la edificación y así poder reducir las emisiones de efecto invernadero y ayudar a la lucha contra la crisis energética que hemos comentado en el vídeo anterior. En primer lugar, para realizar el levantamiento de información sobre las diferentes características constructivas y consumos energéticos de las edificaciones, se ha analizado la información que ya existía. Entonces se han revisado el censo de viviendas o datos de Mintur sobre la tipología o número de hoteles. Entonces, una vez analizada la documentación existente, de cara a garantizar que los datos obtenidos en este levantamiento sean representativos y que nadie te pueda decir que esos datos son inválidos, ha sido necesario definir y calcular el tamaño de la muestra de edificios que había que inspeccionar. Y por medio de, conociendo la población de las viviendas y sabiendo y utilizando esa norma que se ve, se ha definido cuál es la muestra de edificios que había que inspeccionar en cada una de estas islas, siendo más de casi 350 edificios en Santa Cruz, más de 280 en San Cristóbal y casi 250 en Isabela. El levantamiento de información se ha realizado por un lado de las características constructivas de los edificios y por otro lado de información de los residentes o usuarios de los mismos para identificar tanto consumos o tipología de uso, horario de uso, confort que sienten en su interior. El primer caso, para recoger las características constructivas, se ha realizado una encuesta y por medio de una campaña de inspecciones que se ha realizado durante varias semanas alrededor de las tres islas, se ha podido identificar y recoger esa información técnica y constructiva. Luego, mediante otra encuesta enfocada a los propietarios usuarios de los edificios, se han obtenido datos sobre el confort, horas de uso de los edificios, en qué momento están en el edificio, información sobre qué tipo de instalaciones disponen en su interior, saber si tienen o no equipos de aire acondicionado, si tienen o no equipos de calentamiento de agua. Con todo este trabajo se ha obtenido información, tanto constructiva como de uso y consumos energéticos, de más de 900 edificios y información de los residentes sobre el confort de los mismos y el uso que dan a sus edificios de más de 400 edificios, valga la redundancia. En el mapa que se ve aquí abajo, esto es de la isla de Santa Cruz, están geolocalizados los edificios que fueron objeto de este levantamiento de información. Y como hemos dicho, al final han sido más de 900 edificios en los que se han identificado las características constructivas y más de 400 en los que se han cogido información sobre las condiciones de confort de su interior. Entonces, con todo este trabajo se ha podido definir las tipologías edificatorias más representativas de las islas
haciendo luego este ejercicio para cada una de las parroquias y llegando a poder preseleccionar 22 edificios representativos del parque edificado. Entonces, de estos edificios se ha realizado un levantamiento de información más en detalle con el que se ha podido realizar una serie de simulaciones energéticas y para ello ha sido necesario pues, saber exactamente su ubicación exacta, su orientación, exactamente el tipo y potencia de las instalaciones que tienen, la distancia con edificios cercanos, toda esta información necesaria para poder hacer unas simulaciones energéticas válidas y poder decir que los resultados de esta simulación son semejantes a las del edificio objeto de esa simulación. Luego, además, estas simulaciones se han contrastado con facturas para poder corregir las mismas y cualquier aplicación o estrategia que apliques en la simulación energética poder validar que tuviera un efecto real en el edificio original. Entonces, con todo este levantamiento se han podido extraer las primeras conclusiones sobre el parque edificado de las islas, como saber el número de viviendas o número de hoteles, identificar el número de terrenos baldíos para poder cuantificar cuánto número de edificios se pueden llegar a construir en los años, saber el número de viviendas que tienen o no contador tanto de electricidad como de agua. Entonces, a partir de este trabajo se ha podido llevar a cabo la caracterización de las edificaciones de las islas y se ha podido comprobar cómo más de 3/4 partes de los usuarios a los que les ha encuestado manifiestan que no disponen de confort en su interior o que cuando están en el interior de sus edificios de trabajo, sus viviendas, o tienen calor o tienen frío. También se ha comprobado cómo solo, que es de 900 viviendas, solo 37 manifiestan que tienen un confort interior en su vivienda y se ha visto que el 74% un 74% de todas las viviendas no dispone de aire acondicionado. Entonces, aquí nos hicimos la pregunta, ¿qué tienen esas viviendas confortables, por así decirlo, si queremos llamarlas así, que no tienen el resto para poder alcanzar esas condiciones interiores de confort? Entonces, analizando los resultados, vimos que la gran mayoría de estos edificios o viviendas confortables se encontraban en Santa Rosa. Eso nos llevó a pensar que el clima que se da en esta parroquia al estar en una cota superior y tener temperaturas más templadas ayuda a que los edificios sean más confortables en su interior. Pero también se observó que la gran mayoría de estos edificios confortables eran de madera o que por su diseño permitía, ¿no? Se facilitaba la ventilación cruzada utilizando la vegetación exterior. Luego, analizando el sector hotelero, al contrario que en el caso de las viviendas residenciales, se comprobó cómo el 93% de las viviendas sí dispone el 93% de los hoteles sí dispone de aire acondicionado. Y, sin embargo, se comprobó que solo el 50% de los usuarios de los mismos manifestaron que tenían confort en el interior de los mismos, aunque tuvieran equipos de aire acondicionado. Algo parecido ocurre en los colegios, en los que de todos los colegios que se inspeccionaron y encuestaron, solo en 2 de ellos se comprobó o se recibió la información de que tenían unas condiciones de confort interior durante las horas de uso del colegio. Con toda esta información se ha podido determinar que no existe una relación directa entre el disponer de aires acondicionados en el interior de los edificios y tener una sensación de confort. Además, se ha observado que el confort está más relacionado con el emplazamiento, la orientación y los materiales que con el disponer de este tipo de equipamiento, que puede darte frío en momentos clave, pero que eso no está relacionado directamente con que tengas confort. Todo ello nos dio pie a concluir que era necesario el definir unos estándares de edificación sostenibles enfocados en unas estrategias pasivas o de arquitectura bioclimática centradas más en el diseño y en el uso de materiales que en instalar equipos muy potentes de aire acondicionado en el interior.
Además de las características constructivas del parque edificado, también, como hemos mencionado, se analizó el uso que se les da a esos edificios, analizando el tipo de consumo energético y los perfiles de uso y horarios que tienen. Respecto al uso de energía, tal como se puede observar en los gráficos de esta transparencia, tanto el sector residencial como hotelero, en el aire acondicionado o los equipos de climatización es el factor que más consumo energético produce. Es cierto que en el sector residencial los equipos de refrigeración, como son las neveras o los congeladores, también son responsables de un alto porcentaje de ese consumo. Luego, si se analizan los datos por las tres islas, aunque las diferencias son palpables, nos llamó la atención cómo, en el caso de la isla Isabela, el porcentaje del consumo relacionado directamente con el aire acondicionado tenía mucho mayor peso que en el resto de las islas, tanto en el sector residencial como en el sector hotelero. Ahora, mirando en detalle el sector residencial, en relación al tipo de consumo que se produce y el número de los equipos o el tipo de equipamiento que lo produce, llama la atención que, aunque el mayor consumo está provocado por los equipos de aires acondicionados y equipos de climatización, el porcentaje de viviendas que dispone de este tipo de equipos es muy bajo y el consumo, sin embargo, es muy elevado. Esto muestra o pone en relevancia la importancia de tener que aplicar estrategias pasivas bioclimáticas con las que reducir la demanda de climatización y con ello reducir el consumo de refrigeración. Porque viendo el poco o el pequeño número de viviendas residenciales que tienen este equipo y el alto consumo, creemos que es el punto clave donde había que enfocar las estrategias y la definición de los estándares. Luego, aparte de esto, también se han analizado tipos de horarios que se realizan en los edificios para poder determinar el impacto de las mismas, porque, por ejemplo, podemos decir que pongamos paneles solares para satisfacer la demanda de electricidad de las viviendas, pero si la vivienda durante el horario de sol está vacía, no tiene sentido y no vas a poder utilizar la energía renovable generada con esas placas renovables porque no hay uso en el edificio. Entonces hay que pensar un poco las condiciones de uso que sean los edificios con las estrategias de las mismas. Luego también otros aspectos que se han analizado es, por ejemplo, identificar número de edificios que presentan una arquitectura bioclimática o que presentan materiales naturales o sistemas de ventilación pasivos, y se ha visto que este número es muy reducido y en algunas islas era inexistente. Luego, también con este levantamiento de información también se han identificado si existen edificaciones que disponen de equipos de clima para ver el impacto que tiene el reducir, porque puede decir que apliques una estrategia con la que vas a reducir el consumo de clima, pero si tú no tienes climatización, tú no vas a reducir tu consumo energético. Entonces, todos estos aspectos han tenido que ser evaluados para poder cuantificar o valorar el impacto de la aplicación de las diferentes estrategias. Luego, por último, se han analizado como estudiantes el uso de materiales en los edificios y se ha podido ver que tanto a nivel residencial como hotelero, el principal material con el que están hechos los edificios es hormigón, tanto para la estructura como para las fachadas, realizadas mediante bloques de hormigón. Con toda esta información que se levantó en su momento y que acabamos de presentar, se ha podido hacer un retrato robot de las diferentes características que presentan los edificios residenciales, los edificios hoteleros y los edificios educacionales o los colegios. Y aunque, tal como se observa en la tabla, hay algunas diferencias, las características principales son semejantes y, como hemos dicho, la mayoría se construye con bloques de hormigón, presentan acabados de colores claros o pinturas y presentan unos vidrios simples en los que solo tiene un vidrio, no hay un vidrio doble. Resumiendo,
o cuál ha sido el objeto de este levantamiento o el por qué se ha llegado a ese nivel de detalle y se ha levantado información de tantos edificios, es para poder concluir que justificar que el parque edificado en las islas presenta un gran margen de mejora, ya que los edificios tienen una gran cantidad de problemas, tanto de diseño como en la construcción, como en el uso de los materiales o aspectos que dificultan la sostenibilidad de los mismos. Además, se ha comprobado que se realiza un consumo ineficiente. Como hemos dicho, hay muy pocas edificaciones residenciales que tienen equipos de aire acondicionado y, sin embargo, el consumo no energético derivado de este tipo de equipos es muy alto. Entonces, estas características que presentan el parque edificado de las islas y estos consumos ineficientes dificultan o impiden que se pueda hacer un consumo eficiente de la energía y también impide que se puedan alcanzar unas condiciones interiores de confort. Entonces, como hemos dicho, estos datos demuestran que existe un amplio margen de mejora y, teniendo en cuenta la realidad energética edificatoria de Galápagos, el desarrollo de los estándares de edificación sostenible que vamos a presentarles más adelante permitirá fácilmente alcanzar una altísima reducción de la demanda energética y obtener así unos ahorros significativos en el consumo final de la energía, tanto a nivel de parroquia como a nivel del archipiélago, y con ello lograr unas reducciones de emisiones de CO2, además de mejorar el confort interior de los usuarios. Pues muchas gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente clase.